Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. Hoy vamos a montar un Ford Kuga. Lo primero de todo, y antes de empezar con el montaje, será colocarnos todas las piezas que componen el enganche. Con la ayuda del manual comprobaremos que tenemos todo lo necesario para su correcto montaje, teniendo en cuenta el diferente tipo de bola que montemos. En este caso, montaremos una bola fija. Para poder comenzar con el montaje del enganche, tendremos que desmontar el paragolpes y ambas molduras de los pasos de rueda. ¡Vamos a ello! Para el desmontaje del paragolpes será necesario que desmontemos las grapas de los pasos de rueda, las grapas y tornillos que llevamos en la parte inferior. Igual que en el otro lado, las grapas del paso de ruedas del lado derecho. Para terminar con el desmontaje de las molduras de los pasos de rueda, tendremos que, con la ayuda de una espátula plástica, liberar las grapas de presión. Por último, con la ayuda de un sacagrapas, justamente aquí, tenemos una grapa que quitaremos. Para no desmontar todo el paso de ruedas, yo lo que hago es utilizar una pieza como esta y colocarla tal que así. Una vez separado el paso de ruedas del paragolpes, tenemos ya a la vista la grapa que sujeta la esquina superior del paragolpes. La quitaremos y con esto ya tenemos liberado el paragolpes. En el lado derecho repetiremos la misma operación. Ahora tendremos que liberar tanto la zona superior y justo debajo del piloto del paragolpes. Abrimos el portón. En el lado de la derecha repetimos la misma operación, tirando siempre hacia la parte de abajo para evitar que nos pegue con el piloto. Por la entrada del portón apalancamos un poquito y tiramos. Una vez liberado la zona inferior de los pilotos, como vemos, en la zona central no sale. Con la ayuda del sacagrapas separaremos los dos plásticos y ya liberamos. Desenchufaremos el conector que lleva las luces y los sensores de aparcamiento. Ahora dejaremos el paragolpes en un sitio firme y seguro. Para poder montar el enganche debemos de desmontar el refuerzo metálico. Pero para hacerlo con comodidad quitaremos la pieza plástica que sujeta la parte superior del paragolpes. Retiramos el refuerzo metálico, os recuerdo que este ya no se utiliza. Antes de montar las piezas laterales y el cuerpo central del enganche, efectuaremos un recorte en la pieza anticalórica. Tener en cuenta siempre el tipo de bola que estáis montando, si es fija o desmontable horizontal o desmontable vertical. Las medidas cambian y las tenéis en el manual de instrucciones. Una vez efectuamos el recorte, ya podemos poner las piezas laterales y el cuerpo central del enganche. Introducimos la pieza del lado derecho y con la ayuda del tornillo de 14, con arandela Grover, la arandela ancha, teniendo en cuenta que es el tornillo de 50 y no de 60, que el de 60 va en este otro punto, colocaremos el que va en la parte más delantera. En el lado de la izquierda pondremos la pieza izquierda
Os recordamos que las piezas izquierdas normalmente vienen marcadas con una pequeña muesca para identificarlas. Exactamente igual que en el lado de la derecha, el tornillo de 1450 con arandela ancha y arandela Grower. Colocaremos el cuerpo central del enganche con los tornillos de 1450 en la parte más exterior. ...1450, arandela Grower. Colocaremos el tornillo de 1460 con arandela ancha y arandela Grower a los tornillos que acabamos de poner. Al ser de 14 le daremos un par de apriete de 138 Nm. Una vez hemos dado el apriete a los tornillos del enganche, pasaremos a la parte eléctrica. En la parte eléctrica, varias son las opciones que tenemos. Podríamos montar un kit específico conectado a la línea de CAN-bus y dependiendo del tipo de equipación del vehículo, llevaremos o una preinstalación de gancho de remolque en el lado de la izquierda o lo colocaremos en el lado de la derecha, pasando el positivo y la línea de CAN-bus hasta los pies del acompañante. Otra opción, la elegida en este caso, el kit Aragón Pro, el cual lo conectaremos también en el lado de la derecha y pasaremos la línea de positivo hasta la caja de fusibles y conectaremos el resto de señales a los pilotos del vehículo, teniendo en cuenta que antiniebla va en el paragolpes y marcha atrás en el portón. Para facilitarnos el conexionado y la colocación de la instalación, desmontaremos los tapizados de la parte trasera. El desmontaje de este tapizado es muy simple. Solo quitamos dos tornillos y dos grapas en la moldura central y ya podemos sacar ambos laterales, dejando tanto el cableado del piloto izquierdo y la parte izquierda que sube al portón, como de la parte que va al paragolpes y el piloto derecho y lo que sube al portón, muy a la vista. Comenzaremos pasando el cable al interior y aprovecharemos la goma que pasa con los cables del paragolpes en el lado de la derecha. Con la ayuda de las bridas incluidas en el kit, sujetaremos el cableado al cuerpo central del enganche. Aprovecharemos la goma que lleva el vehículo e introduciremos por ella la instalación. Para ello vamos a efectuarle un orificio. Recordaros que tenemos tanto el positivo de contacto como el positivo directo, ambos disponibles en nuestra página web para montarlos si fuese necesario. Ahora lo que vamos a hacer es sujetar la centralita, que lo podemos sujetar o bien con la anilla incluida o con la pegatina incluida en el kit. En este caso lo vamos a colocar justamente en el paso de ruedas trasero derecho. Y las masas las colocaremos directamente con la ayuda de un tornillo autorroscante. Antes de empezar con el cableado, lo primero será tener claro dónde vamos a conectar cada una de las señales. En este caso hemos localizado posición e intermitencia izquierda en el piloto, posición, intermitencia y freno en el piloto de la derecha, antiniebla en el cableado que va hacia el paragolpes y marcha atrás, que la tenemos justamente al lado de donde va el piloto trasero derecho. Distribuiremos los cables y tenemos en cuenta el positivo que lo pasaremos hasta los pies del acompañante a la caja de fusibles. Ya tenemos pasados todos los cables. Fijaros cómo lo hemos dejado. Hemos cogido los cables preparando aquí el antiniebla. Aquí cogeremos marcha atrás, posición, freno e intermitencia. Y en este otro lado tenemos preparado para el intermitente izquierdo y la posición. Para facilitaros el visionado de cómo conectarlo, he soltado la ficha un poco de su sitio
Tenemos aquí el cable morado verde, fijaros que es una línea muy fina verde, en el cual conectaremos la luz de posición. La luz de posición es el cable negro de nuestra instalación. Intermitente izquierdo con el cable gris marrón. Posicionamos la grapa y conectamos el cable. En el mazo que baja hacia el paragolpes, en el lado de la derecha tenemos un cable blanco con una línea azul, el cual es la señal de antiniebla. Colocaremos la ficha y el cable azul de antiniebla de nuestra instalación. En el cable verde marrón colocaremos el verde de nuestra instalación. En el cable blanco naranja conectaremos la luz de posición. Cable marrón de nuestra instalación. Cable gris violeta es el cable de freno. Colocaremos el cable rojo de nuestra instalación. En el cable verde con una línea negra colocaremos la señal de marcha atrás. Cable naranja de nuestra instalación. En la parte derecha nos quedará pasar el cable de positivo hasta la parte delantera. Como os he comentado antes, tenemos la caja de fusibles justo en los pies del copiloto. En la puerta trasera derecha levantaremos un poquitín el tapizado y veremos que aquí tenemos la guía. Para ayudarnos a pasar el cable, quitaremos este trozo de plástico de entrada de puerta. Levantaremos el tapizado y por donde van los cables de origen del vehículo pasaremos con la guía el cable hacia la parte delantera. En la puerta delantera derecha retiraremos lo que es la entrada de puerta con la ayuda de la espátula. Y aquí tenemos la guía de los cables, donde buscaremos la guía que hemos pasado desde la parte trasera. Para terminar de pasar el cableado y que nos quede igual que el original, levantaremos esta tapa de aquí. Terminamos de pasar los cables dentro y cerramos. Justamente aquí tenemos la caja de fusibles, tal y como nos marca la tapa que vemos. Para poder acceder a la caja de fusibles tendremos que quitar primeramente dos grapas de la parte superior, quitamos este tapizado y ya podemos quitar la tapa de fusibles. Como veis, los tenemos aquí accesibles. Terminaremos de pasar el cable del positivo hasta la zona de la caja de fusibles, aprovechando igual que antes la zona del pasacables original del vehículo. Ya podemos volver a tapizar toda esta zona de aquí. Tenemos ya disponible el cable para cogerlo de la caja de fusibles. Con la ayuda de la punta de pruebas localizaremos cuál de los fusibles lleva positivo directo. En este caso, por comodidad para colocar el robacorrientes de fusible, vamos a colocarlo en el fusible de 15 amperios que tenemos aquí. Primeramente extraemos el fusible y localizamos en cuál de los dos bornes lleva el positivo directo. Lo tenemos en la patilla de abajo. La patilla que vemos aquí es la de entrada. Ya lo tenemos colocado y aquí conectaremos el cable de nuestra instalación. Una vez que hemos conectado el positivo ya podremos comprobar la instalación. Para ello utilizaremos un comprobador que simule las luces del remolque.
Una vez comprobado el correcto funcionamiento de las luces, pasaremos al montaje de todo lo anteriormente desmontado, teniendo en cuenta que en el paragolpes tendremos que realizarle un recorte. Marcaremos el centro del paragolpes y el recorte, tal y como nos marcan las instrucciones, y con la ayuda, en este caso, de una sierra circular, realizaremos el recorte. Con la ayuda de una lija repasaremos el recorte y para dar el acabado final, con la ayuda de un estropajo de fibras, lo dejaremos ya fino y terminado. Terminado el recorte, procederemos al montaje. Colocaremos ya la bola y la base de enchufe. La dejaremos un poquitín inclinada, de esta forma salvamos el tener que hacer ningún recorte ni ninguna reforma en el paragolpes. Apretaremos los tornillos a 54 Nm. Y con esto damos por finalizado el montaje del vehículo.